vamos a empezar un poco hablando efectivamente de estas herramientas indispensables para transmitir mensajes, ¿no? Y aquí, por supuesto, primero, fíjense que hay una cuestión que es importante. Cuando hablamos de comunicar, no podemos dejar de lado que comunicar tiene esta raíz que es comunicare, que significa compartir, intercambiar algo y poner en común. Al mismo tiempo, comunicare remite a la voz latina communis, que se refiere a lo común, a lo público. Y esto, ¿por qué es importante? Porque esencialmente comunicar es poner en común, ¿sí? Y poner en común es una tarea que parece sencilla y sin embargo no lo es, porque luego nos cuesta trabajo a veces poner en común. ¿Por qué poner en común? Porque, por ejemplo, pensemos en esto. Si yo pienso en este momento en una circunstancia que quiero compartir con una persona que no habla español, que es de lengua, por ejemplo, de lengua inglesa. Me va a costar poner en común esto porque vamos a tener que buscar cómo nos comunicamos a partir a lo mejor de un muy precario conocimiento de mi parte del inglés y a lo mejor también un precario conocimiento de parte de esa persona del castellano y nos va a costar trabajo, ¿no? Aún entre personas de la misma lengua nos cuesta trabajo porque la forma en la que hablamos el español en México difiere en buena medida o en muchas palabras o en expresiones respecto a cómo lo hablan en España, en el sur de América, en Centroamérica, y ya no digamos con nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, poner en común no es tan sencillo como parece porque requiere de todos esos códigos que hay que compartir. Simplemente, ustedes seguramente en sus comunidades, acá en la Ciudad de México pasa mucho esto que en la Ciudad de México, digamos que hay como varias formas de expresarnos. Entonces, no es lo mismo hablar con un citadino, con un chilango, digámoslo así, de la colonia Guerrero, que es una colonia popular en el centro de la Ciudad de México, que con un chilango de Polanco, que es una colonia más bien de carácter residencial alto en el norponiente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya a ellos dos, a una persona de la Guerrero y una persona de Polanco, tienen que hacer un esfuerzo para comunicarse, poner en común las cosas. Y así nos pasa a nosotros, seguramente cuando trabajan con gente de las comunidades, tienen que hacer un trabajo para comunicarse de manera que quede claro lo que ustedes quieren compartir con las personas de las comunidades, ¿no? Y viceversa, uno tiene que hacer un esfuerzo para tratar de captar claramente las ideas que ellos nos comparten cuando vamos a las comunidades. Entonces, el gran arte de la comunicación es poner en común. Y por eso es tan importante que uno vaya tratando de dominar la mayor cantidad de herramientas posibles para ser un buen comunicador, para una buena comunicadora, para ser capaz de comunicarse con los demás de manera que a los demás lo que ustedes están transmitiendo les quede claro. Cuando nuestras herramientas de comunicación o nuestro manejo del lenguaje no es lo suficientemente rico, versátil, es claro que nos va a costar todavía un poco más de esfuerzo llegar a establecer esa comunicación, ese poner en común las cosas. Para ustedes, por ejemplo, en este momento, si yo les preguntara cuál es, de acuerdo con su percepción personal, su capacidad para compartir y poner en común digamos, una comunicación o un mensaje con otras personas, ¿cómo se calificarían o se autocalificarían? ¿Como buenas comunicadoras, buenos comunicadores o están más o menos por ahí? ¿Cómo se sienten? ¿Alguien nos quiere compartir un poco su percepción acerca de esta idea? ¿Cómo se sienten como comunicadoras o comunicadores? ¿Alguien? Sí, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo en lo personal me considero luego como para dar direcciones, de que, oye, ¿dónde queda tal cosa o así? Como que no soy muy buena de, te vas todo derecho y luego le das para allá. Pero tuve la oportunidad de ser maestra de preparatoria y lo que me comentaban los alumnos era que les gustaba mucho cómo explicaba. Entonces yo, por lo que el público me retribuyó, al momento de dar clases, te digo, para dar señas, para llegar a algún lugar, no me siento muy buena. Me gustó mucho la experiencia y sentí ese...
pero en esta experiencia que tuve de estar enfrente de un grupo y estar compartiendo un tema en específico, tuve muy buenos comentarios por parte de los alumnos, alumnas, que entendían muy bien la clase que se estaba dando, entonces creo que no estoy tan peor. Ok, muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir su opinión al respecto? ¿Tiene una opinión? Sí. Yo en cuanto a experiencia en la comunicación oral, durante mis estudios universitarios en Morelia tuve la oportunidad de participar en diferentes modelos de Naciones Unidas. Fui aprendiendo conforme a la práctica y también tomaba de ejemplos a varios políticos en las noticias al ver sus discursos y tomaba nota inconscientemente de ellos y también ciertas características de cada uno de ellos. Al principio fueron 4 modelos en los que participé. Al principio era como que ese miedo del que van a decir, al que se me va a doblar la voz al momento de hablar frente a todo el auditorio. Y creo que fue como un aprendizaje poco a poco conforme iban pasando los modelos, los debates en la escuela. Y segundo, la parte donde, como decía mi compañera, que para dar direcciones uno sí se pierde, pero por ejemplo para las clases y todo eso, uno tiene como que mayor fluidez. Creo que para poder tener una mejor comunicación, también depende mucho el tema del cual vamos a hablar, porque si dominamos el tema, tenemos una mayor fluidez para comunicarnos y dar un mejor mensaje a quienes nos escuchan. Como decía el compañero Verduzco anteriormente, es importante primero manejar un tema, tener el tema ya estructurado. No te puedes poner al frente de unas personas o de un grupo de personas a quererle transmitir un mensaje si tú no tienes dominado o ensayado, practicado el tema que les quieres dar a entender. Entonces, sí es importante empezar con el tema, no ir a improvisar, no ir a decir un tema, tocar un tema y sacar otro por ende. Entonces sí es importante el tener bien ensayado el tema y sobre eso darle y encaminarle. Y creo que también, como decía la compañera, la primera que habló, sí habemos personas que sí se nos traba o sí se nos dificulta el dar instrucciones, el dar señalización, el cómo guiar a una persona. En esta parte de tener el conocimiento del tema, pero me parece que también el tema de la comunicación es aprender a escuchar a los demás, es incluso, no sé, aprender de ellos, no nada más, porque me parece como que lo están refiriendo cuando estamos al frente de algunas personas o dando alguna clase, perdón, o exponiendo algún tema, pero también para comunicarnos diariamente, quizá no conocemos algunos temas, pero nos pueden enseñar la otra persona, nos puede enseñar y podemos aprender de ella. Se los comento yo en la vida profesional. Soy locutor de radio y cuando aprendí o cuando estaba estudiando esta carrera como locutor, era también parte de la improvisación, porque muchísimas veces no conocemos el tema. Nos puede llegar a lo mejor una llamada en cabina que desconoces el tema, pero no nos podemos quedar callados y es parte de escucharlos, escuchar a las personas qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y poder llevar a cabo o poder entablar una conversación. Pienso que también un poco de este curso, esta capacitación que nos están impartiendo el día de hoy, nos va a servir para tener algunas tablas y poder llevar a cabo una buena comunicación en cualquier sector y en cualquier momento, no nada más en el momento de estar frente a un grupo o frente a algunas personas. Muchísimas gracias. Así es. Ok, miren, buena parte de lo que ustedes han compartido ahora es parte de lo que justo vamos a ver durante todas estas sesiones, ¿no? Y tienen razón, es muy importante dominar un tema. Es fundamental, como dice Adolfo, escuchar, es decir, para que cuando yo no lo domino del todo, escuchar me ayuda un poco incluso para enlazar ideas en algún momento, pero es crucial que uno vaya también siempre
cultivando una cuestión que es esencial, que es la curiosidad. Akira, mientras más temas vayas dominando, mientras más temas vayas conociendo, vayas aprendiendo, es claro que vas adquiriendo cada vez más herramientas para comunicarte mejor con los demás, ¿no? Es claro que todo esto se va a convertir en una herramienta esencial de tu día a día, de tu forma de comunicar. También es una cuestión, algunas cuestiones importantes que vamos a ver enseguida, tienen que ver con un poco cómo vamos a darle forma al proceso comunicativo. Hay que entender también que una cosa es comunicar y otra cosa es difundir. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar y difundir? Esencialmente, cuando comunicamos, estamos buscando que sea un proceso interactivo, un proceso, bilateral, es decir, que haya, como yo decía, un momento en el que somos emisores, pero hay otro momento en el que somos receptores y que haya retroalimentación entre ambas partes. Entonces, se completa el proceso comunicativo. Cuando yo me percato de lo que ustedes me dicen y me hacen saber cómo se sienten, estoy completando el proceso comunicativo, si no solamente estaría difundiendo. Generalmente, mucho del trabajo político implica difundir. Uno difunde ideas, a veces sin esperar todavía la respuesta, ¿no? Cuando se busca un proceso de comunicación con la comunidad, entonces hay que esperar respuesta, hay que esperar a ver qué es lo que la comunidad nos quiere decir o nos deja decir, ya sea de manera explícita a través de su palabra, que estén de acuerdo o en desacuerdo, a través de manera implícita, a través del lenguaje corporal, a través de manera implícita, a lo mejor a través del voto después, ya concretamente. Es decir, la comunidad nos va a dejar saber y va a completar el proceso de comunicación. Por eso es importante que no tengamos duda respecto a que son dos actividades diferentes. Difundir, que está aquí representado por esta imagen donde está una persona justamente con una especie de altavoz, está difundiendo ideas sin esperar o sin saber o sin estar esperando a ver cuál es la respuesta que tiene mi difusión. Solo difundo, solo dejo saber una idea, la mando al aire y a ver qué sucede con ella, ¿no? En buena medida, eso sucede muchas ocasiones y mucha gente confunde eso con comunicación. Eso es difusión y tiene su diferencia que vale la pena que siempre tengamos en cuenta. Para comunicar realmente es el momento en que hay interacción. Adolfo, como locutor, nos podrá decir muchas veces él está difundiendo ideas, no sabe cuál es la reacción de la comunidad hasta que no tiene a lo mejor una respuesta que puede venir a través del nivel de audiencia o a través de llamadas telefónicas donde te hacen saber su punto de vista y cosas por el estilo. Incluso si tú transmites o programas música, solamente cuando tienes niveles de audiencia o que te dicen si les gusta o no les gusta, vas a completar el proceso comunicativo. Y por eso es muy importante que tengamos muy clara la diferencia entre difusión y comunicación, porque sí son cosas con matices que es importante reconocer, porque si no lo tenemos claro, luego nos podemos confundir y pensamos que estamos comunicándonos cuando en realidad estamos difundiendo. Y ojo, porque esto sucede mucho en el ámbito político. En el ámbito político sucede mucho. Los políticos son muy dados a difundir, políticos y políticas, a difundir ideas en las comunidades. No siempre realizan proceso comunicativo. A veces solo difunden ideas. Es importante que ustedes en el ejercicio de este trabajo tengan claro cuándo están difundiendo y cuándo están buscando comunicarse. Cuando están buscando comunicarse, tienen que esperar a conocer las reacciones de la comunidad para saber cuál es su opinión, su percepción, su postura frente a lo que ustedes están comunicando. Hasta entonces podrán decir que el proceso comunicativo realmente se completó. Es claro que es una cuestión que no podemos perder de vista y yo les pido por favor que estén muy atentas y atentos a eso, porque luego de verdad hay muchísima confusión en eso y sucede entonces que no siempre comunicamos, sino que a veces solo difundimos. La comunicación eficaz, fíjense, está el emisor y está el receptor. Si ustedes lo ven, están en los extremos y está el mensaje en medio, pero luego están las flechas también en la inversa. Y entonces mi papel, que en principio era de emisor, después va a ser de receptor. Y al revés, yo que soy receptor, luego voy a ser emisor. Y entonces solo cuando hacemos esto podemos decir que la comunicación es eficaz. E insisto mucho con el oficio de Adolfo como locutor, porque eso es un ejemplo clarísimo de lo que implica en buena parte el ejercicio de la comunicación. Muchas veces, yo también
saqué mi licencia como locutor y recuerdo que tuve que hacer algunos programas de radio para hacer esto y yo hacía un trabajo que era solo de difusión porque me dieron para mis ejercicios, fue en una radiodifusora, perdón, de aquí del estado de Morelos, y fui a hacer unos programas de radio y yo tenía a mi cargo una sección que se llamaba Reflexiones y yo lanzaba ideas, pero como no nos daban más que un poco de tiempo, no había oportunidad. Luego había oportunidad de algunas pequeñas llamadas que nos hacían saber sus opiniones, pero hasta ahí. Entonces, realmente el proceso de comunicación con el auditorio lo logramos muy pocas veces porque de los 7 u 8 programas que hice, solamente nos dieron oportunidad de leer, dos veces nos dieron oportunidad de leer las opiniones de la gente. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que en realidad el proceso comunicativo no se daba. Yo tengo muy claro que en ese momento hice un proceso más bien de difusión. Si hubiera tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista respecto a lo que pensaba el auditorio en relación con las reflexiones que yo lanzaba, hubiera realizado realmente un proceso comunicativo. Y seguramente te sucede muchas veces, Adolfo, y en algunos otros oficios nos sucederá que de pronto no sabemos qué piensa el otro de lo que yo transmití. Y ahí nos quedamos truncos. Es muy común incluso en las relaciones personales o de pareja o familiares o de cualquier índole, que a veces solo difundimos, es decir, solo estamos diciendo nuestra idea, pero no estamos recibiendo la retroalimentación, ya sea porque no queremos recibirla, porque nos negamos y no queremos escuchar, ¿no? Y nada más queremos decir lo nuestro y ni modo que se friegue el otro como de acuerdo a lo que yo digo, o a veces porque el otro no me contesta o la otra no me contesta y entonces no tengo oportunidad de saber cuál es su punto de vista. A veces su lenguaje corporal tampoco me deja saber nada y entonces me quedo trunco y me quedo un poco frustrado porque no completé el proceso comunicativo. Una comunicación eficaz, de veras eficaz, requiere de que seamos emisores, pero también seamos receptores, de que estemos permanentemente en un proceso bilateral en el cual estemos haciendo todo el tiempo. No voy a utilizar el concepto circular porque en los últimos tiempos Andrés Manuel lo ha estado quemando mucho porque todo el tiempo dice que él tiene una comunicación circular y habría que ver qué tanto lo es, ¿no? Pero bueno, lo cierto está en que la comunicación para ser completa tiene que ser una comunicación bilateral, tiene que haber de aquí para allá, de allá para acá, para que logremos justamente hacer esto. Por ello, es claro que generalmente el emisor tiene que buscar que lo que dice sea interesante. Es decir, si yo digo algo que interese de forma interesante, evidentemente voy a lograr interesar a quienes me escuchan. Y en consecuencia voy a tener retroalimentación. Si lo digo de forma chata, si no soy capaz de modular, por ejemplo, si no soy capaz de poner énfasis cuando tengo que ponerlo, si no soy capaz de buscar las mejores palabras para comunicarme, la gente se me va a dormir. La gente se va a ir y va a decir, pero yo para qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y en una experiencia como esta no me van a dejar mentir, es con mayor razón que es fundamental que tenemos que hacer una comunicación eficaz, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque para hacer una comunicación eficaz, insisto, tiene que ser bilateral y luego tenemos que hacerla interesante en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que hacernos de recursos para hacerla interesante. Y los recursos van a ser también, como decía Jairo y como decía también Alejandro, van a ser también de qué tanto dominemos y qué tanto sepamos del tema. Cuando lo dominamos y sabemos del tema, podemos hacerlo divertido, versátil, para entender algo. Cuando hagamos algunos ejercicios más adelante, vamos a hablar más claramente de esto, de cómo es importante cómo se comunican y van a ver algunos ejemplos de la comunicación que tiene que ver con una comunicación efectiva, clara, precisa, que nos interesa y nos jala, y también que ver qué tipo de comunicación y qué tipo de información es importante e interesante para nuestra comunidad, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que ver un poco más adelante, es decir, que genere valor, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bien, luego entonces, aquí, las personas que comunicamos debemos de cuidar esto, la relevancia de lo que decimos, ¿sí? Qué tan originales o digamos que qué tan originales vamos a ser en la forma de comunicarlo y también de ver su utilidad. ¿Es útil lo que estamos diciendo? ¿Le va a servir a alguien? ¿O estoy echando pura paja? Si echo pura paja, lo más probable es que se nos va a ir la gente. Tengo que tratar de que lo que digo sea relevante, pero además que sea útil, que ustedes lo consideren útil, porque si no lo logro,
por supuesto que el proceso comunicativo se va a ir cortando, ¿no? Además, no debemos dejar de entender estos matices. Es muy diferente hablar que decir, oír que escuchar y mirar que ver. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la diferencia entre estos conceptos? ¿Hay una diferencia clara entre hablar y decir o no? ¿O es exactamente lo mismo? ¿Hablar y decir es lo mismo? ¿O hay diferencia? Cuéntenme, ¿qué opinan? Creo que el hablar es expresar nuestras ideas, Ujú. comunicar nuestros pensamientos sobre lo que tenemos nosotros dentro de nosotros, y decir lo considero que sería como repetir algo. Por ejemplo, todos dicen que el país está peor que antes, y Ujú. sería como repetir una idea que todos están diciendo. Bueno, retomando un poquito el tema, bueno, yo entendería que el proceso comunicativo dentro de la comunidad, a lo mejor lo podríamos dar mediante los sondeos previos para conocer las necesidades que tiene esa comunidad o ese entorno, y a partir de ahí generar un mensaje apegado netamente a ese entorno para nosotros poder dar o generar ese interés. Entonces no estaríamos hablando por hablar netamente, hablaríamos ya con un sentido y generaríamos el interés y a lo mejor podríamos generar o atraer ya esos votos. Yo lo relaciono el hablar y el decir con lo que se comentaba anterior, el comunicar y el difundir. ¿Por qué? Porque el hablar, el mismo hablar, estás compartiendo la experiencias, estás compartiendo ideas y necesitas o recibes respuestas a cambio de esa respuesta, de eso que tú estás compartiendo. Y el decir nada más, pues es el hablar sin lanzar lo que uno piensa, lo que uno, cómo se expresa, sin esperar que la respuesta del público. Yo lo relaciono así, el hablar y el decir, con esas dos. Fíjense, ustedes de lo que están diciendo, lo que vemos es que justo hay matices, si no hablamos de hablar y decir, como si hablamos de oír y escuchar, como si hablamos de ver y mirar, ¿no? Y esos matices hacen diferencia. Argelia decía algo muy interesante, para pensar en que nuestro mensaje, digamos, lo que nosotros queremos decir, lo que nosotros queremos señalar o llevar a las comunidades, va a tener mucho más sentido si es que primero un poco recabamos, un poco escuchamos, ya sea a través de encuestas. A veces vale mucho la pena también tener entrevistas personales o comunitarias, porque ahí de viva voz nos dicen cosas muy interesantes. A veces las comunidades, yo recomiendo mucho el diálogo cara a cara, porque ahí uno escucha y uno ve además los gestos de inconformidad y todo esto, la insatisfacción a veces que tiene la comunidad, y a partir de eso se pueden estructurar mejor las ideas. Cuando realmente escuchamos, si realmente escuchamos lo que los otros nos tienen que decir o señalar, seguramente nuestra propuesta va a ser mucho más sólida, con mejor contenido, porque entonces, como hace rato decía Jairo y como decía también Alejandro, ya tenemos mayor conocimiento de lo que vamos a proponer. Si yo solamente traigo una idea general y digo, aquí va mi mensaje, pero lo estoy mandando como tabla rasa para cualquier comunidad, en alguna comunidad me van a decir, pero Víctor, eso a mí no me sirve de nada, por Dios, ¿no? Yo necesito ver algo que a mí me interese. Yo, ahora que veamos los ejemplos, van a ver cómo, y algunas cosas que van a trabajar ustedes en casa durante la semana. Yo elegí cosas que tienen que ver con el estado de Michoacán. Yo no puedo agarrar y elegir cosas nada más a nivel nacional. Tengo que ver con cosas que les puedan decir algo a ustedes, porque si no, me voy a quedar corto. Yo no puedo no podemos hacer un trabajo de tabla rasa. Tenemos que hacer un trabajo que vaya un poco personalizando lo que yo quiero ver. Entonces, ustedes, perdón, pero si van a Uruapan, no va a ser el mismo mensaje que van a lanzar en Uruapan del que van a lanzar en otro distrito, en otro municipio, porque las características de ese municipio, o pensemos en otro, un extremo más, todavía más importante, no son definitivamente las necesidades de una comunidad como una comunidad en Tzintzuntzan, a un lado de Pátzcuaro, son absolutamente diferentes que las necesidades de una comunidad, de una colonia en Morelia, ¿cierto?
son totalmente diferentes y no podemos llegar con el mismo discurso ni con la misma intención. Tenemos que incluso la forma en la que vamos a escuchar en Tzintzuntzan a la comunidad, que es una comunidad todavía más rural, todavía seguramente con más ejercicio de actividades vinculadas con el campo, vinculadas con la pesca, vinculadas con todas las actividades que están ahí, son absolutamente diferentes que las actividades que tiene una persona de Morelia que tiene una vida urbana, ¿sí? Con características absolutamente opuestas. Entonces, nuestra forma de acercarnos no puede ser igual, tiene que ser diferente y tenemos que reconocer eso. Y si yo voy sin preocuparme siquiera por conocer a Tzintzuntzan, y nunca he ido y voy sin siquiera preocuparme por conocer un poco cómo es la localidad, de qué trata y de qué va y todo esto, no estoy haciendo mi tarea. Mi tarea de comunicador implica también una tarea de comprensión, como bien dice Argelia, para que logremos entonces sí llevar un mensaje que tenga sentido, que tenga esencia, ¿no? Y entonces esos matices entre hablar, decir, oír, ver, oír, escuchar y ver, mirar, lo vamos a entender de manera mucho más clara. Por eso es que es importante que seamos cuidadosos en esos matices y siempre estemos muy al pendiente de lo que estamos tratando de decir y cómo lo decimos con los demás, ¿no? Entonces, acuérdense que además de la relevancia, la originalidad, la utilidad, tenemos que ver a dónde vamos, a quién se lo decimos, cómo se lo vamos a decir, ¿sí? No se olviden, por cierto, que ahí la comunicación, insisto, que es un proceso en el cual tenemos que estar permanentemente atentos a estos pequeños matices. Entonces, si somos conscientes de eso, la comunicación efectiva es ese intento de poner, digamos, las cosas en común, como yo les decía, de que para todos sea lo mismo. Y tenemos que estar muy conscientes de que estamos involucrando también, por supuesto, emociones, valores y un enorme compromiso personal y colectivo, ¿no? No es nada más decir por decir y comunicar por comunicar, es decir, no voy a llegar a la comunidad a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino que tengo que tratar de ponerlo primero en común y tengo que tratar de entender que también voy a involucrar emociones, valores y todo esto. Insisto, ¿a qué me refiero con esos valores? No podemos perder de vista, por ejemplo, que en las comunidades rurales, aquellos que van con la intención de echar choros, de echar grandes discursos, los van a aburrir. ¿Por qué? Porque un campesino, un pescador, una gente de estas comunidades se pasa mucho tiempo a solas. Son personas que están muy acostumbradas al silencio. Les gusta el silencio. Entonces, cuando alguien llega y les invade ese silencio con tanta perorata, los aburre muy rápido y se va. Quieren cosas más prácticas, quieren cosas que atañan a su realidad, ¿cierto? Y entonces esos valores tenemos que tomarlos en cuenta. Esas emociones tenemos que tomarlas en cuenta. Luego, cuando estamos hablando con ellos, y por eso es tan importante dejarlos hablar para que ellos nos vayan diciendo sus verdades. Y ya luego que te van diciendo, tú ya puedes soltar un poco, a partir de eso que te dicen, puedes soltar algunas otras cosas, ¿no? No podemos olvidar que comunicamos ideas, no solamente palabras, ¿no? Y las ideas son esenciales. ¿Con qué idea llego yo a cada comunidad? ¿Con qué idea llego yo a hablar con mi compañera de clase? ¿Con qué idea llego yo a hablar con mi novia, con mi novio? Aquí, ¿con qué idea llego yo a hablar con mi padre, con mi madre, con mis hermanos? ¿Con qué idea llego yo a hablar con mis compañeros de clase, con mis amigos? No comunicamos solo palabras, comunicamos ideas. Y esas ideas están bañadas de todo eso, están bañadas de valores, están bañadas de un compromiso personal, de un compromiso colectivo. Fíjense, les voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención. Hace años hablando con un amigo mío que es terapeuta. En ese tiempo era terapeuta de pareja, ahora se dedica más bien a trabajar con adolescentes, con jóvenes adolescentes de la comunidad, de la comunidad gay, y porque es una comunidad que a esa edad, en la adolescencia sobre todo, sufren muchos golpes y todo esto, y entonces el proceso de aceptación y de adaptación no es sencillo, y él se ha dedicado más a esto, a trabajar, digamos, con estas comunidades. Pero en aquel tiempo, cuando tuvimos este diálogo, él me decía que, yo le pregunté más bien, porque él entonces era terapeuta de parejas, y le preguntaba, oye, Arturo, cuéntame una cosa. Si yo te pregunto esto, si te pregunto cuántos casos tienes exitosos en tu carrera, que ya era una carrera longeva como terapeuta de pareja, ¿cuántos crees que has tenido, no? Me decía, no sé, Víctor, a lo mejor de todos los casos que he visto, de 100 o 200 parejas que he tenido, a lo mejor menos de la mitad, un 40%, ¿no?
4 de cada 10 más o menos llegan a una situación exitosa donde logramos que entren en comunicación y realmente logren nuevamente reandar el proceso de pareja, ¿no? ¿Ok? Y de esos casos exitosos, cuando tuviste oportunidad de ver por qué había sido en principio el problema, y de los casos no exitosos también, tuviste oportunidad de saber qué es lo que había causado el problema, y me dijo, sí. Y ¿me puedes contar cuál es la razón por la cual son los principales problemas? Dice, te sorprenderá, Víctor, pero la mayor parte de los problemas, me atrevo a decir que 9 de cada 10, es por malos entendidos. Digo, y yo me sorprendí, ¿cómo? Dice, sí. De pronto en la pareja, de pronto alguno de los dos dice algo que no lo supo decir correctamente. Y entonces cuando se lo dijo a la pareja, a un hombre se lo dice a su novia, y la novia lo entendió como que la estaba casi insultando, o viceversa, ¿sí? Y entonces de ahí vino un quién vive, a ver quién insulta más al otro, a ver quién le dice más cosas al otro, hasta que llega el momento en el que todo va rompiéndose y ya no se comunican. Luego vienen los silencios y vienen las rupturas, ¿no? Cuando hubo oportunidad de trabajar a fondo y vimos por qué, en algunos casos, cuando llegamos a la solución, me acuerdo, dice, la mayor parte de los casos así exitosos decían, no es posible que por eso nos hayamos enojado, nos hayamos enojado, era una tontería gigantesca. Sí, pero esa tontería gigantesca los llevó justamente a esa diferencia enorme, porque no siempre comunicamos de manera correcta y en consecuencia el otro, la otra, va a entender las cosas como las interpreta. No olvidemos que cada uno y cada una de nosotros tenemos diferente historia de vida, diferente formación. En este caso, ustedes, la mayoría, yo creo que nadie rebasa los 40, ¿verdad? ¿O alguien rebasa los 40 años? Nadie, ¿verdad? Y entonces, no me van a dejar mentir que sucede con mucha frecuencia que hay unas diferencias enormes ahí, porque no es lo mismo tener 40 que 30 que 20, no es lo mismo tener, yo tengo 63, no es lo mismo tener 63 que 40 que 30 que 20. Yo me doy cuenta cuando comunico, muchas veces hago algunos referentes y hablo, por ejemplo, de canciones de los años 60 y 70, y ya con la mayor parte de la gente digo, no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ya son más bien personas jóvenes como ustedes que tienen otros referentes. Y ustedes a lo mejor me hablan en este momento de alguna canción de reggaetón o de regional nuevo y todo esto, yo les voy a decir, no sé de qué me hablan porque no es algo que yo escuche. Los referentes son importantes porque tienen que ver con experiencia de vida, ¿sí? Los referentes son importantes porque tienen que ver con la edad, con el sexo. No es lo mismo hablar con una mujer joven que con un hombre joven. No es lo mismo hablar con una mujer vieja que con un hombre viejo. No es lo mismo hablar con una persona, por ejemplo, heterosexual que con una persona homosexual. No es lo mismo hablar con un trans que con un cis, ¿no? Hay muchas cosas. No es lo mismo hablar con alguien que sí llegó a educación superior con alguien que no llegó a educación superior. No es lo mismo hablar con una persona, decía yo, de Tzintzuntzan que una persona de Morelia. Todos esos referentes se tienen que tomar en cuenta cuando nos comunicamos. Y esos referentes a veces los perdemos de vista en la comunicación y nos provocan justamente malos entendidos. Y los malos entendidos nos llevan a no dialogar. Decía Paulo Freire, alguna vez alguien de ustedes les digo que tengo que revisar mis referentes porque mis referentes son muy viejos, pero decía Paulo Freire que, créanme, era un educador maravilloso, si alguien ha oído hablar de él. Era un educador brasileño, latinoamericano maravilloso, que él es el creador de todos los conceptos de educación popular. De eso supongo que se han oído hablar de educación popular, ¿o no? Sí, ¿verdad? Yo sí. Ok. ¿Eres pedagoga, Saraí, o qué? Sí, tengo 2 carreras respecto a la educación, sí, en las 2. Ok. Bueno, por lo menos aquí tengo a Saraí como referente que me va a dejar, no me va a dejar mentir y va a saber que Paulo Freire va a confirmar que sí era un muy buen educador. Y él es un poco el creador en buena medida de la educación popular que ahora ya practicamos en las comunidades todo el tiempo y que se recomienda practicar todo el tiempo. Y esa educación popular, él decía una cuestión que es fundamental. Comunicación es diálogo. Comunicación es capacitación. Entonces, diálogo es comunicación y en consecuencia es capacitación. Diálogo en consecuencia es educación, ¿sí? Y yo es lo que digo, el diálogo educa. Con todo tipo de diálogo en todo momento. No solamente el diálogo verbal, sino también el diálogo corporal, el diálogo
escrito, todos los diálogos nos dicen algo. Y por eso es tan importante aprender a dialogar, porque dialogar implica aprender a comunicarse. Y comunicarse, como decíamos ahí, parece muy sencillo, pero tiene la complicación de aprender a ser realmente un buen emisor y un buen receptor de mensajes, porque si no, no lo logramos. Entonces, los diálogos tienen que buscar, además, que poco a poco logremos poco a poco lograr hacerlos que tengan significado, que generen valor. Cuando logramos que un diálogo genere valor, entonces vamos a lograr que la comunicación sea una realidad. Y eso es muy, muy importante. No todas las ideas, si bien es cierto que cuando comunicamos ideas, no todas las ideas que comunicamos son buenas ideas, ¿cierto? A veces se nos ocurren cosas terribles. Las buenas ideas producen valores y el valor genera satisfacción. Ojo, valor para el que emite, tanto como para el que recibe, ¿sí? Y también valor en el mensaje de lo que estamos diciendo. Por eso es que tenemos que cuidar esto. Cuando ustedes han tenido una buena idea, que seguramente han tenido algunas magníficas, recuérdenos alguna buena idea y alguna mala idea que hayan tenido. Es interesante hablar un poco de eso, de nuestras buenas y nuestras malas ideas. Recuerden alguna buena idea, por favor, algún ejemplo de buena idea que hayan tenido en su, ya sea su ejercicio político, en su relación personal familiar, en su relación personal de pareja, en su relación con amigos, alguna buena idea que ustedes hayan transmitido y qué resultados tuvo esa buena idea. ¿Qué valor generó en todo caso en los demás y en ustedes mismas y ustedes mismos? Yo, respecto, es que creo que a veces hay más malas que buenas. Cuéntanos una mala. En relación con una amiga, siempre, o sea, éramos 3 amigas y las 3 amigas, una de ellas siempre estaba como en constante atacamiento de nosotras, de otras 2, incluyéndome. Entonces yo le dije el comportamiento a una de ellas, vamos a ponerles nombres, Janet y Joana. A Janet yo le dije, ¿sabes qué? Joana no es buena amiga, no se comporta como una buena amiga y yo opino que le dejemos de hablar. Ajá. Y ya. Y en este tema de mi buena amistad, como para ya alejarnos de la otra, así quedamos. Al día me dijo, no, sí, que no sé qué. Al día siguiente, yo la veo y se está hablando con ella. Ajá. Entonces yo le digo, oye, pues que no le vamos a dejar de hablar si a ti es a la que, o sea, a diario te está como cuchillito de pala y te dice cosas y así, ¿no? A mí yo le puse como un alto. Y de ahí aprendí que no, que es porque yo querer hacer un bien para una amiga, al final de cuentas, una persona tiene que sobreponer o tiene que superar toda esa cuestión, a lo mejor que ella sentía de amistad, no sé, de que fueron recorriendo el camino, yo fui la nueva, y me quedó como la experiencia de decir, bueno, yo no tengo que, o sea, aunque yo le diga, y te hizo esto, mira, y cómo se comporta, todo eso, y por yo quererle ayudar a que se alejara de esa persona, pues yo siempre estaba como quedando mal con la otra. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo jamás, nunca voy a volver a decirte que no le hables a alguien si tú no le quieres hablar. Y tú jamás, nunca me vas a decir que yo le deje de hablar a alguien. Porque a lo mejor lo que a ti te puede hacer daño, a mí no me hace. Entonces, mi buena acción fue tratar de comunicarle a ella todo lo que le estaba haciendo daño la otra chica, pero no lo logré hasta que ella por ella misma se dio cuenta. Okay. Esta es la que se me viene a la mente. Fíjense que además ahí hay una cuestión bien interesante que me lleva a comentarles esto. Básicamente me llevaría a recomendarles nunca digan nunca, porque
tarde o temprano vamos a volver a hacerlo. Lo que va uno aprendiendo seguramente es a hacerse más prudente para comunicar algo, ¿no? Y entonces, una cosa que vas aprendiendo también, por ejemplo, es generalmente la gente, aunque dice que los quiere, lo que menos quiere son consejos, ¿no? Entonces uno tiene que ser cuidadosa, cuidadoso y más bien a lo mejor ser casi siempre cuando ustedes transmitan alguna idea, algún consejo como tal, yo les recomiendo que sea un consejo que sea propositivo. Recientemente me llegó el mensaje de una amiga que fue a España. Ella tiene una relación allá, ella es española, tiene una relación allá, pero es una relación a distancia que ha sido bastante compleja. Que yo tengo mi opinión al respecto, pero yo me he guardado mucho de dar la opinión porque justo un poco recuperando tu experiencia, Saraí, ya he aprendido que más vale que uno se guarde mucho las opiniones y entonces yo lo único que le deseo es que toda hora que llegara fuera bien y todo esto, entonces ahora me manda el mensaje de que no, nada fue bien, que todo puros desencuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo, cuando me manda el mensaje, es evidente que me manda el audio esperando una retroalimentación de mi parte, y yo lo pensé muy bien antes de poder hacerlo, y lo único que me atreví a hacerlo, porque además hay mucha distancia de por medio, y en ese momento lo que me percaté es que además, como yo les decía, hay emociones en las ideas y en la transmisión de ideas. Su emoción era una emoción de tristeza, de sentirse frustrada, de sentirse mal por lo que pasó ahora que llegó en esta relación en la que está y todo esto, y lo que fundamentalmente estaba requiriendo era apoyo, ¿no? Era apapacho, era en todo caso echarle porras, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Decirle, oye, aprovecha esta semana que vas a estar allá para acariciar y estar cerca de tu padre, de tu madre, de tus hermanas y todo esto. Aprovecha el tiempo, ya tendrás tiempo y oportunidad en todo caso de digerir toda esta mala experiencia y darle su debida dimensión, pero ahora mismo lo único que te puedo hacer y decir es, te mando todo mi cariño, toda mi solidaridad, aquí estoy para lo que gustes hablarme y todo esto, descarga tu tristeza, pero por favor ve y en todo caso encuentra la alegría con tu familia, que seguramente te va a recibir con mucho cariño, te va a recibir con mucho amor, y ahí, y tú te vas a regresar en 1 o 2 semanas otra vez a México para estar acá varios meses. Su papá ya es grande, anda un poco mal de salud, le digo, acércate a él, quiérelo todo lo que lo quieras, porque tú y yo sabemos perfectamente, lo hemos platicado ya varias veces, que está en una edad y en una situación de salud que en cualquier momento le puede dar la sorpresa que ya sabemos que nos dan que damos los seres humanos en cualquier momento, nos vamos, ¿no? Adiós. Y entonces le digo, aprovecha mejor el tiempo para eso y no te amargues. Y ya me contestó y me dijo, tienes toda la razón, voy a olvidar esto y más bien le voy a dar su dimensión ya que tenga oportunidad de verlo con calma. Ahora mismo lo que tengo que hacer es convivir con mi familia y pasármelo bien aquí porque no vine a pasármelo mal, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento a todo esto para que justo las posibles recomendaciones que hagas sean recomendaciones claras y precisas. Pero fíjense cómo a veces, el ejemplo de Saraí es interesante. Ella partía de una situación que parecía una buena idea y luego pareció que ya no lo era tanto. Y en realidad las buenas ideas, si bien es cierto generan valor, a veces también las malas ideas pueden generarlos si somos capaces de transformarlas. ¿Sí? Y seguro ustedes tienen ejemplos así de cuántas ocasiones no les ha ocurrido que alguna idea que en principio parecía buena resultó ser mala y viceversa. Alguna idea que parecía mala al principio resultó ser buena después. Y lo importante es que en ese sentido tengamos claro también una cuestión que es esencial. Las ideas y las buenas ideas particularmente en los tiempos actuales de tanta información, más que diría de comunicación, tanta información con la cual estamos bombardeados y bombardeados, se convierte en la clave en el cimiento de las relaciones sociales. Las relaciones sociales están partiendo de las buenas ideas, están partiendo de las ideas, porque uno se encuentra frecuentemente en las redes sociales, sobre todo que es ahora el vehículo de comunicación o de contacto más frecuente entre los seres humanos, se encuentra frecuentemente una enorme cantidad de malas ideas y de pronto uno ya no quiere escuchar ni saber tanto, ya quieres tener al lado de ti una buena idea para poder compartir y a partir de ahí a lo mejor intentar hacer algo, ¿no? Porque no me van a dejar mentir, mandan tantas cosas que uno de pronto está saturada de tanto que recibes y quieres elegir qué es lo que realmente está bueno de eso que recibes para compartir o transmitir.
Ya tanto seguramente les ha pasado, hay días que ven tantas cosas que si en Facebook, que si en Instagram, que si en Twitter, todo esto, que queda uno saturado. ¿Qué tanto puede uno tener una noción clara de lo que es una buena idea? ¿Qué tan fácil es para ustedes identificar una buena idea ahora? ¿Les resulta sencillo? ¿Con tanto bombardeo de información? Les llega por todas partes, ¿cierto? Hola, Víctor, respecto a las buenas ideas, como dices que estamos bombardeando, y también quería comentar un punto hace ratito. Creo efectivamente el día de hoy estamos bombardeados de información, bombardeados de ideas, pero creo que también el oyente tiene el desafío de desarrollar el criterio propio. Y pongo de ejemplo hoy en día las fake news, toda la desinformación que hay hoy en día por la situación del coronavirus. Y también veo que estamos enfrentándonos ante un público que no sabe escuchar, no sabe escuchar, y lo vi en las elecciones pasadas. A mí me han dicho que que el día de mañana pues tengo que mejorar mi habla, tengo que aprender a hablar frente al público por si quiero llegar a un lugar lejos, o por ejemplo una diputación o la presidencia de la República. Y veo el caso atípico de López Obrador, que en sus mañaneras está corrupción y combatir la impunidad. Entonces, creo que un reto como orador tenemos que aprender a captar la atención de los oyentes, y también que ellos capten, y porque estoy viendo que muchas personas sí escuchan pero no captan el mensaje, y también que parte del público solamente va a escuchar lo que quiere que le digan. Hay una cuestión muy importante. Hace no mucho estaba platicando con una persona especialista en esta parte de la comunicación, y es una organización que se dedica a hacer análisis de discurso narrativo. Y él me decía, es que es impresionante cómo no se dan cuenta lo buen comunicador que es Andrés Manuel, ¿no? El hombre sabe lo que dice y lo dice con toda precisión, porque además él lo que hace es que está mandando un discurso y lo está haciendo de acuerdo al público que tiene. Como él decía, una cosa muy clara que él me decía en el análisis que hicieron en su empresa fue, Andrés Manuel no le está hablando de ninguna manera al llamado círculo rojo, que son los que se sienten más aludidos por lo que dice y los que más opinan de lo que él dice. Los partidos políticos, no le está hablando a los partidos políticos ni a los intelectuales, le está hablando al pueblo. Y ese pueblo se identifica con esa forma de hablar. Yo les decía, la gente en las comunidades habla lento, habla suavecito. No tienen estructurado un gran discurso. Tienen una forma de decir las cosas. Y entonces que alguien hable así como ellos, pues les viene bien. Les viene muy bien. Entonces, es mejor comunicador de lo que muchos que supuestamente son buenos comunicadores presumen, porque justo él ha sabido tener 2 o 3 grandes ideas que ha clavado. ¿Cuáles son las grandes ideas de Andrés Manuel? Ustedes las conocen tanto como cualquiera. ¿Qué es lo que ha insistido todo el tiempo en su discurso y que dice prácticamente todos los días en sus mañaneras? ¿Me lo puede decir alguien? La corrupción. Ahí está la idea. Los fifís contra los pobres. Contra los pobres. Y la mafia del poder. La mafia del poder. Ahí está. Son ideas muy claras, muy sencillas, y ahí están, y penetran en la mayor parte de la población. Pueden sacar cientos de encuestas en los diarios de circulación nacional. Esas encuestas las hacen telefónicas y las hacen con la gente casi siempre de carácter urbano, y la gente la gente de las pequeñas ciudades y de las comunidades más pobres y todo esto no están tomadas en cuenta. Y entonces esas encuestas por eso se les quedan siempre cortas, porque no toman en cuenta una cuestión fundamental. Ustedes vayan y vean, y en la comunidad de Oaxaca, donde la comunidad está haciendo ahora sus caminos y que está recibiendo el dinero para que ellos trabajen y hagan los caminos, ¿ustedes creen que no van a votar por él? ¿O están a favor de él? Las comunidades que están recibiendo, ya sea las becas por estudiantes, o ser parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, o de ¿cómo se llama este otro? El del campo, se me fue ahora algo de la vida. Sembrando Vida. Sembrando Vida.
Por supuesto que están contentos. Yo hablé con una amiga mía que está trabajando en ese programa de Sembrando Vida en Campeche y le digo, cuéntame, Rosemeli, tiene un nombre, ¿no? Un nombre curioso, Rosemeli. Le digo, cuéntame, Rosemeli. Es cierto que es un fracaso. Dice, ¿cuál fracaso? La gente está feliz de la vida porque está recibiendo 5,000 pesos mensuales por trabajar su tierra y están felices de la vida y todos quieren participar en el programa. Con otra amiga mía que trabaja en Yucatán, yo trabajo temas de equidad de género, con una asociación civil desde hace muchos años. Esta amiga también trabaja temas de equidad de género y su articulación con medio ambiente, con cambio climático y todo esto. Se llama Tere, y le digo, Tere, ella está en Yucatán. Es cierto, desde acá, desde el centro, luego tenemos una percepción de las cosas, pero quiero que me digas tú que estás allá. Es cierto que está tan fuerte la oposición respecto al Tren Maya. Dice, ¿cuál oposición? Yo te diría, en las comunidades el 80-90% de la gente lo quiere. Sí es cierto que hay una oposición, pero esa oposición no llega al 10, 12, 15%. Son los que hacen ruido, es cierto, pero la mayor parte de la gente dicen, es la primera vez que ven para el sureste, qué bueno, finalmente nos van a traer desarrollo y trabajo. Y entonces, lo que pasa es que lo que vemos son comunicaciones que nos dicen, no, pues hay oposición. Y yo digo, hay que ver siempre cómo está el asunto, porque lo cierto está en que la comunicación tenemos que ir un poco más a fondo, como bien dice Alejandro, como han dicho ustedes varias veces, tenemos que ir a analizar qué es lo que está atrás de cada discurso, de cada estructura, de cada una de las cosas que decimos. ¿Decimos por decir o le ponemos fondo a lo que decimos? ¿No? Yo lo veo como licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales, también como políticos tenemos que saber cómo vender la imagen hacia el pueblo. Y como venías diciendo, que Andrés Manuel sabe a quién dirigirle su discurso, a quién dirigirle su comunicación, y no le podemos hablar igual a una persona de Morelia como de Sinsunzan. Tenemos que saber segmentar nuestro discurso y saberlo estructurar para dirigirlo hacia una persona. A mí me creaba inconformidad cuando le preguntaban en la cuestión del Tratado de Libre Comercio a Andrés Manuel, cómo iba a trabajar, y él decía, combatiendo la corrupción y con honestidad, cuando uno en el ámbito económico se imagina que hable sobre aranceles, sobre promover las pymes, etcétera, cuestiones para el desarrollo y también para poder trabajar para el tratado en aquel entonces del debate. Veía que, por ejemplo, Mitt y Anaya se iban con planes, y en todo el debate López Obrador, su único discurso en cuanto a las preguntas de cómo vas a combatir la inseguridad, combatir la corrupción y con honestidad. ¿Cómo vas a sacar adelante la economía? Combatir la corrupción y con honestidad. Entonces, él vio cómo segmentar su discurso y vio cuál era la mayoría a la cual se quería dirigir, porque las elecciones se ganan por mayoría. Entonces, es lo que tenemos que saber nosotros, cómo segmentar nuestro discurso y a quién dirigirlo. Y luego también es muy importante que veamos realmente cuáles son las necesidades de las comunidades. Uno no puede, este discurso, él lo tuvo que tener en tres o cuatro grandes ideas muy básicas, porque los grandes discursos llenos de muchos planes y de muchas ideas agotan. Él lo tuvo que dividir a nivel nacional así. Si yo voy a una comunidad, lo primero que tengo que ver es cuáles son las necesidades más primarias de esa comunidad. Y tengo que trabajar una estructuración, una solución que ataque esa problemática. Voy a poner un ejemplo. Una problemática de las urbes en los últimos tiempos es que el traslado al trabajo cada vez se lleva más tiempo. Ni les cuento cómo es acá, porque acá es terrible, pero sé que en ciudades como Morelia, o que no son tan grandes como la Ciudad de México, pero las ciudades capitales de los estados, y otras que no son capitales, pero que también empiezan a crecer muchísimo, ya el tiempo de traslado de casa a trabajo, trabajo a casa, ya se lleva su tiempo. Acá ni les cuento, porque hay gente que se puede hacer 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Vania lo sabe perfectamente. En esta urbe es así, ¿no? Pero en ciudades como Morelia u otras ciudades más pequeñas, seguramente de todas maneras ya los tiempos de traslado se han modificado y ahora se hacen más tiempo de lo que se hacían sus padres y todo esto, ¿no? Y ya empieza a convertirse en una problemática, ¿no? Yo recuerdo que en una comunidad también de gente del PRD, si mal no recuerdo, fue en Valle de Solidaridad, Chalco,
me decían, ¿y nosotros qué podemos hablar entonces, por ejemplo, con la comunidad? Valle de Solidaridad Chalco es un municipio conurbado de la Ciudad de México al oriente, que va como si de aquí de la Ciudad de México fueran a salir rumbo a Puebla. Prácticamente a la salida, ese es el municipio de Valle de Solidaridad Chalco, y la mayor parte de la gente que vive ahí trabaja en la Ciudad de México. Es gente que se hace, como yo les digo, 2 horas para llegar aquí a la Ciudad de México de ida y 2 horas de regreso de su trabajo. Y les digo, por ejemplo, una gran necesidad y una gran problemática que hay posiblemente en su comunidad, ustedes me dicen si sí o si no, es que la gente se hace mucho para su trabajo. Dice, sí, es una problemática cierta. Digo, bueno, ¿qué tal si yo como activista militante del PRD les digo que armemos un grupo de WhatsApp y veamos en esa problemática si podemos armar luego pequeños subgrupos para colaborar y a lo mejor hacer traslados en común y acortar tiempos, ¿no? De tal forma que eso ayude a que yo pueda hacer más eficaz mi traslado y además me cueste más barato y además lo haga con gente de mi comunidad, con quien además puedo tener la certeza de que hay mayor seguridad, ¿no? Y entonces dicen, puede ser interesante. Digo, pero y entonces ya estás atacando directamente una problemática de la comunidad, ya no llegas tú a dar una idea nada más abierta, ¿no? Sino que fuiste a recoger lo que pasaba. Y esa es la gran enseñanza que debemos de tener, porque este hombre recorrió el país 2 o 3 veces durante este periodo antes de que fuera presidente. Y fue a darse cuenta de que la gente, de lo que más estaba harta, era de la corrupción. ¿Por qué hace tanto énfasis en el asunto de la corrupción? Porque es lo que supo y oyó en todas las comunidades y dijo, estamos hartos de la corrupción y estamos hartos de que la corrupción incluso integra a estos intermediarios con los que se quedaban con los recursos, ¿cierto? Y entonces dice, no, yo les mando el dinero directo. Y la gente dijo, por favor, ya no queremos que nos los entreguen a través de organizaciones que se quedan con el dinero, que ya nunca llega a las comunidades, nunca nos llega a nosotros, siempre alguien se queda con él, ¿no? Las despensas las reparten entre sus amigos y todo esto, y esa era una acusación permanente, ¿cierto? Y él lo supo, y dijo, ahí está, yo les entrego directo. Y está estructurando tiene toda una estructura de organizaciones institucionales o instituciones que están dedicadas a ver cómo es que llega el dinero de manera directa, está poniendo los bancos del bienestar en todas partes para que tengan tarjetas todos y les llegue directo y no hay intermediarios, quitando los intermediarios. Porque eso fue una demanda de las poblaciones en todas partes de los municipios en los que estuvo recorriendo. Recorrió los casi 2.500 municipios, los recorrió más de una vez y supo y escuchó qué era lo que le decían y a partir de eso formuló ideas muy centrales. Y eso es un poco lo que hay que aprender a hacer. Permanentemente con las comunidades tenemos que llegar a saber qué es lo que realmente están necesitando. ¿Ustedes saben qué requieren sus comunidades? Siguiendo justamente con este punto de saber qué es lo que requieren las comunidades, a mí me gustaría platicarles una experiencia. Para quienes no lo saben, yo soy licenciada en enfermería y una de las cosas o de las áreas que más me gusta de la enfermería es el trabajo comunitario. En el trabajo comunitario se tiene un gran reto y el primero de ellos es que hay que hacer un diagnóstico sobre la comunidad en la que tú vas a trabajar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque a nosotros nos entregaban anteriormente un catálogo de actividades o un calendario que decía, vas a ir y vas a vacunar contra la polio, bla, 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 bla. Y resulta que cuando llegábamos a la comunidad, en esa comunidad no había niños de ese rango de edad y la necesidad de salud era otra, porque la mayoría de su población terminaba siendo adulto mayor o cualquier otra. Llegamos a otra comunidad donde nos habían mandado a hacer mastografías y papá Nicolaos. Y cuando llegamos y revisamos, la mayoría de la población, el problema inmediato que tenía de salud era el de acceso a agua potable. Y la gente pues no le interesaba que nosotros le fuéramos a hablar de mastografías y de papá Nicolaos, aun cuando sabemos que es una necesidad prioritaria de salud en las mujeres mexicanas, sobre todo aquellas que se encuentran rezagadas en cuanto a comunidades. El tema que la comunidad en general, hombres y mujeres, necesitaba que se atendiera en ese momento, pues era el del saneamiento del agua potable. Entonces, a lo que nosotros nos dimos a la tarea es identificar previamente a nuestras visitas a las comunidades cuáles eran los problemas emergentes de salud. También con qué tipo de población estábamos hablando. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque también había poblaciones en las que sí podíamos hacer una campaña de prevención
de mastografía de Papá Nicolaos, pero resulta que nosotros llevábamos a una doctora con doctorado en cancerología o en inmunología y llegaba a hablarle a la comunidad de células y serotipos y vacunas y estudios de países europeos y de acuerdos de Naciones Unidas y de metas y de protocolos, y pues la gente obviamente se quedaba pues en las mismas, ¿no? Ni siquiera despertábamos un interés. ¿Qué es entonces la estrategia que se implementó? Bajar toda la información que nosotros queríamos que llegara a esa población, asegurarnos que era la información que esa población necesitaba, pero también dárselas a conocer en un lenguaje que para ellos fuera claro, entendible y les llamara la atención, pero sobre todo que en ello encontraran un beneficio, que no sintieran que el irse a sentar 3 horas a la actividad que los invitó Alejandro o Saraí o Uber, Jairo, fue una actividad a la que se tenía que ir a sentar para ganar una despensa o para cumplir con este acuerdo político, sino que realmente sintiera que Alejandro, que Jairo, que Tania hicieron que a través de esta actividad a la que se les invitó, ellos ganaran con el hecho de estar ahí sentados. Entonces, eso es lo que a nosotros nos marcó la diferencia en cuanto a lograr que la misma estrategia o la misma actividad rindiera o no rindiera fruto. Y fíjense aquí una cuestión importante. Ustedes me dejarán, me dirán si estoy en lo cierto o estoy equivocado. A la gente en las comunidades en este momento lo que menos le interesa es si quienes vamos a comunicar algo somos de izquierda o somos de derecha. Lo que les interesa es si vamos a comunicar algo o vamos a hacer algo para aliviar alguna necesidad imperiosa de la comunidad. De verdad, lo que menos les interesa es el discurso político y lo que les interesa es el discurso concreto, aquello que lleva y que genere un valor para ellos. Me viene, como bien nos decía Vania, me viene a traer algo que es valioso para mí, un servicio que realmente requiero y necesito. Bien, bienvenida. Si no, ¿para qué están aquí? No queremos eso. Cada vez más la gente está menos dispuesta a escuchar discursos vacíos, a escuchar discursos políticos. Entonces, decías, Alejandro, que hay que buscar cómo formarse para hablar mejor con la gente y todo esto. Yo diría, sí, pero sobre todo hay que buscar cómo formarse para escuchar cada vez mejor a la gente y llevarles cosas tan claras y tan precisas que puedan realmente ayudar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, ¿no? Porque ahora, un poquito más adelante, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a armar 6 pequeños grupos y van a analizar ciertas informaciones y ciertas cosas para ver en todo caso qué tan bien estructurada está la información y lo que está planteando cada uno de estos pensadores. En este caso, uno de ellos va a ser un mensaje de una organización que es CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Luego el otro es un texto, un articulista joven, una mujer joven, que escribe algo acerca del lenguaje inclusivo. Está interesante porque va a crear polémica, estoy seguro. Luego está otro, 2 textos de un columnista que se llama Jorge Cepeda Patterson, que ha sido siempre calificado como pro AMLO, ¿no? Hay que ver sus textos, y hay 2 textos de otro columnista que es calificado y reconocido como anti-AMLO, que es Pablo Iriart, y vamos a ver sus textos, que los revisen ustedes y en todo caso veamos la calidad de la comunicación que ofrecen y cómo eso, si genera o no genera valor, y cómo eso marca claramente una calidad de comunicación, en este caso escrita, pero luego cómo es que eso también lo convertimos en una calidad de comunicación hablada. En lo que les voy a dejar para que trabajen en la semana hay una nota que apareció, por ejemplo, hoy por la mañana en un periódico de Michoacán, que yo rescaté porque me pareció muy interesante, porque la nota está muy bien redactada de inicio, trae una excelente entrada, y vamos a ver qué tanto aporta valor, ¿no? Hay otra que en cambio no me parece que tenga tanto, una nacional, y son varias que rescaté ahí del día de hoy, de periódicos nacionales y estatales, y hoy les voy a dar el enlace también de una nota policíaca de un periódico nacional y una nota policíaca de un periódico local.
Y vamos a ver en todo caso, luego vamos a hacer este análisis para ver qué buena parte de la comunicación, de qué va la comunicación ahora, cómo están comunicándonos y si nos dicen algo realmente y qué nos dicen en lo que nos están o tratando de comunicar permanentemente, ¿no? Esa es una cuestión que no podemos perder de vista porque está ahí todo el tiempo y que tenemos que tener en cuenta. Hay algunas preguntas clave que son importantes cuando queremos comunicar algo. ¿Lo sé? ¿Sé algo o lo supongo? ¿Sí? Si lo sé, tengo que sustentarlo. Si lo supongo, perdón, tengo que averiguarlo antes de abrir la boca. Las suposiciones nos las van a echar abajo en 2 segundos, ¿o no? Es como las fake news justamente. Las fake news salen, crean aparentemente un impacto, pero luego es terrible cuando viene el desmentido. Le pasó recientemente a una comunicadora muy conocida, Denise Dresser, que sacó un tuit donde decía que era una vergüenza que siguiera pasando eso en el país porque a un enfermero lo golpearon en su comunidad y todo esto, y bueno, ya saben, ¿no? El asunto es que la noticia era de Argentina y la hizo pasar como, y decía que era una vergüenza que en el gobierno de la 4T, porque también se ha convertido en anti-AMLO, la pobre, no sabe ni para dónde caminar, y entonces se convirtió, decía que era una vergüenza que eso pasara en la 4T y todo esto, y luego imagínense todo el desmentido, se le vino encima y se le vino encima todos se le vinieron encima diciendo, no, ¿cómo es posible? Está tan obsesionada que hasta cosas falsas publica. Ya es la tercera vez que le pasa que manda fake news, que no sabe hacerlo. Ya le ha pasado a Calderón, ya les ha pasado a otros, porque justamente no lo averiguan, no lo saben, lo suponen o lo suponen porque alguien se los mandó y van y lo pasan como si así fuera. Cuidado que hagamos eso con las comunidades y con nuestra comunicación. Lo que no sepamos hay que averiguarlo, hay que investigarlo, hay que hacer todo un trabajo realmente. Yo puedo suponer que está sucediendo en una comunidad, ¿cierto? Pero si lo supongo, tengo que averiguarlo para ver si realmente es cierto lo que estoy suponiendo. Si no, voy y lo averiguo, lo investigo para que entonces tenga solidez para decirle a mis compañeros o lo que sea, de cualquier cosa. Puede ser que yo suponga cosas respecto a mi universidad, pero lo sé de cierto, tengo la información de cierto como para saber eso al respecto. Si no lo sé, lo tengo que averiguar para que en todo caso pueda hacer una sólida exposición de motivos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que tengo para poder investigar si es que tengo necesidad de hacerlo? Hay miren, es muy importante que el Internet lo utilicemos como fuente de información, sí, pero cuiden muy bien las fuentes que van a utilizar, porque ahí pueden encontrar prácticamente todo, pero verifiquen que sea de una universidad real, por ejemplo, ¿no? No sé si les ha pasado que de pronto hay notas que aparentemente vienen sustentadas por la universidad, a lo mejor la Universidad Nicolaita o la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego descubren que no es así. Entonces hay que verificar que realmente venga de ahí, de fuentes de la universidad, hay que ir a los sitios de la propia universidad para verificar si esa información que dice ahí está en el sitio, porque entonces vamos a corroborar que es una información válida y sólida. Hay que utilizar también buenas hemerotecas digitales, también hay hemerotecas digitales muy buenas, bibliotecas digitales muy buenas. Es importante, yo una recomendación que les hago, que los memes no sean sus fuentes de información. Los memes son fuentes a lo mejor de conocimiento de temas y todo esto, hasta para reírse a gusto y todo esto, pero antes de ver si es que lo que dice ahí es cierto, verifíquenlo. A mí no se me olvida cómo caí hace algunos años con una que estuve a punto de pasarla y no, por fortuna no pasé. Decía respecto a una palabra, que la palabra quesadilla aparentemente sí venía del náhuatl, ¿no? Y decía algo de que si quesadit, si no sé qué, una cosa por el estilo, y yo dije, pues suena lógico, pero luego dije, no es cierto, espérame tantito. Yo había un poco empezado a estudiar náhuatl y luego lo tuve que dejar por razones particulares y no lo pude concluir. Y entonces dije, primero, cuando no puede ser eso porque para empezar no había el
concepto quesadilla en la población mesoamericana por una razón muy sencilla, porque la quesadilla viene de queso con tortilla, ¿no? Y la quesadilla es la combinación de queso con tortilla. Ya aquí en la Ciudad de México le decimos que hay quesadillas de todo lo demás, pero en realidad la quesadilla original pues es queso y tortilla. Y aquí en México no había queso porque no había animales que produjeran esa leche para hacer esos quesos. Entonces, el queso apareció con la llegada de los españoles, no antes. Hasta que trajeron las vacas y todo lo demás, se pudo elaborar queso. Antes de eso no había. Entonces era falsa la información, pero venía en un meme que tenía al lado el escudo de la UNAM y que parecía de la UNAM, y yo estuve a punto de caer y luego dije, a punto estuve de caer y publicarlo. Y me detuve. Y entonces aprendí que hay que buscar buenos referentes de comunicación. Mi recomendación ahí es que busquen buenos referentes para sustentar su comunicación, porque una comunicación sólida solamente se va a hacer a partir de bases sólidas, de bases que estén verdaderamente sustentadas. Si alguien les dice algo respecto a una comunidad en la que ustedes van a trabajar, verifiquen que la información que tienen de esa comunidad es sólida, es buena. Si no la tienen de mano directa, verifiquen que sea una fuente bibliográfica confiable, ¿sí? Preferentemente es mejor tenerla de mano directa de los propios municipios que tienen luego sus planes de desarrollo municipal, tienen los datos, y a veces incluso puede haber fuentes estatales que nos den cuenta de cómo está la situación en cada municipio antes de llegar a hablar. Si voy a una comunidad pequeña, es posible que la comunidad pequeña no tenga la problemática que tiene todo el municipio, y entonces lo más sensato es buscar comunicación directa con la comunidad. Antes de proponer algo, mi recomendación en comunicación con las comunidades es la siguiente: vayan a una primera sesión en las cuales más bien escuchen lo que la comunidad tiene que decirles. Hagan talleres donde ustedes sean facilitadores para que ustedes les digan ahí, en ese taller de facilitación, les digan ellos cuáles son los 3 problemas más importantes de su comunidad. Y preferentemente procuren que sea una asambleas o reuniones en las que participen hombres y mujeres de todos los grupos de edad, porque las necesidades de unos y de otras son diferentes. Las necesidades de las mujeres son diferentes en las comunidades que las necesidades de los hombres. No podemos pensar en que si voy a una asamblea en la cual van puros hombres, voy a conocer las necesidades de la comunidad, porque estoy dejando de lado a un grupo fundamental que son las mujeres. Si no escucho a los niños y a los jóvenes, tampoco voy a saber las necesidades de los jóvenes, porque nada más me lo van a decir los adultos. Si no escucho a los viejos, no voy a saber cuáles son las necesidades de los viejos y de las viejas, porque no las escucho. Escucho solamente a jóvenes y a hombres y mujeres, pero jóvenes, ¿no? Entonces tengo que ser incluyente para poder trabajar reconociendo las necesidades de las comunidades. Cuando yo ya sé cuáles son las necesidades, las problemáticas que tiene cada comunidad, entonces tengo elementos para hacer propuestas. Y esas propuestas, la segunda condición, que sean viables, que sepan que su partido, que su preferencia, que su instancia la puede hacer posible. No vayan a prometer cosas que no son viables, porque luego lo que va a pasar es que las comunidades no les van a creer, les van a creer la primera vez, pero solo la primera vez. Ya la segunda ya no se las creen, y a la tercera menos. Entonces sean muy cuidadosos en cuanto a cómo se informan, qué informan y cuál es la intención de lo que tienen para informar, ¿vale? Hay algo que sucede aquí en lo que es en Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque se hablaba referente a lo que es el diálogo, la comunicación, el apoyo de los jóvenes, que como usted comentaba, en el caso del sur, que sí se le llegaba el apoyo o se le está llegando el apoyo por parte del gobierno federal. Primero, si nos vamos en base a comunicación, debemos saber que en todos los municipios, en todos los lugares de todo el país, hay personas que se comunican de manera diferente. Si nos vamos en cuestión educativo, hay 3 tipos de aprendizaje, que es el auditivo, visual y el kinestésico, que hay más personas que no te pueden, que tú estás enviando el mensaje, pero a lo mejor ellos aprenden de otra forma. Entonces también tenemos que identificar o crear las estrategias para ese tipo de personas que también les pueda llegar el mensaje, que tu mensaje sea llamativo y
Y referente a lo otro, lo que comentabas de los apoyos, fíjate que hay a los jóvenes de acá principalmente, la verdad, no les interesa nada, nada De nada. los partidos políticos, quién gobierna, quién no gobierna, nada, nada. Entonces, sí fue Andrés Manuel, supo dónde dar los golpes en cuestión del apoyo a las becas a los jóvenes, que en verdad lo único que lo hacen es para irse pues de fiesta. Y en cuestión de que ahora sacó esta que está proponiendo lo que es del reducir para una pensión, eso también es un golpe fuerte. Todavía no se ha aceptado, está en pláticas, pero su popularidad se va a ir para arriba. Bueno, También el sistema de pensiones. lo que comentabas yo ajá, Ok. que lo está en pláticas, en diálogo. Por último, lo que te iba a preguntar, no sé si escucharon hace algunos meses cuando dijo o le preguntaron al diputado Sergio Mayer sobre la vaquita marina que estaba en peligro de extinción. Uh-huh. Y que dijo algunos disparates. Mi pregunta es, si a mí me dicen, oye Jairo, ¿qué opinas sobre la plaga o que se les da a las plantas de coco? Y si yo no sé el tema, yo te puedo decir honestamente, ¿sabes qué, amigo? No sé el tema, no lo sé. Para la siguiente, te explico con un papelito qué se puede hacer, qué plaga es, para no quedar mal. Si se puede, uno como persona también decir, ¿sabes qué? Soy honesto, no puedo. No solo se puede. O no sé el tema ahorita. No sé el tema ahorita. Ajá. Pero la siguiente que nos volvamos a ver o que vuelva a venir para acá, te digo qué vamos a hacer para evitar esa plaga, qué es, cómo se puede combatir, o no, pues o no se puede. Y también me quedo con lo último, no prometer lo que no puedes cumplir y ya. Mira, Jairo, no solo se puede, sino que se debe para mi gusto. Yo, un taller de los que más doy es un taller de ortografía y redacción. Y no hay una sola persona en el mundo que domine por completo su lengua. Solamente el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene más de 80,000 entradas, es decir, más de 80,000 conceptos. Ningún ser humano es capaz de retener toda esa información y saber y dominar todo ese idioma. Ni una persona de las más avesadas en México, como podría ser Carlos Monsiváis, que ya falleció, Octavio Paz, estos grandes intelectuales, yo creo que ellos dominaban cuando mucho un máximo de 1,000 a 1,200 palabras. Las personas comunes y corrientes como nosotros dominamos más o menos entre 250 y 300 palabras, algunos menos, pero por ahí anda. Nuestro conocimiento del lenguaje es limitado, entonces de pronto hay algunas palabras que de pronto nos pueden surgir en un taller como esos, y yo a veces les digo, perdón, no sé, no conozco exactamente el significado, vayamos a verificarlo en el diccionario, y vamos y lo verificamos. Es fundamental, que es otra cosa que les iba a decir, es fundamental que la gente con la que cuando te comunicas, la gente te sienta auténtico, sienta que no le estás mintiendo. Y eso es esencial. Puede ser que no sepas todo, es muy probable y está bien. Puede ser que te equivoques, está bien. La gente te perdona todo menos la deshonestidad. Cuando se da cuenta de que la estás queriendo engañar, se enoja de tal manera que puede ser muy virulenta incluso su reacción. Si en las comunidades se dan cuenta de que ustedes van con intenciones solamente de utilizarlos, cuando se dan cuenta se enojan. A veces lo expresan de manera evidente y a veces no, solamente ya no te pelan o te dan el avión y te reciben todo, pero el día del voto te hacen así, ¿no? El día que lo requieres te hacen así, porque no los engañaste, la gente difícilmente los engañas. Entonces,
una buena comunicación, una comunicación eficaz, yo creo que también nace de que tu intención siempre sea ser auténtico, ser honesto, ser honesta, ser clara, ser precisa y siempre con la verdad. Eso me parece que es una condición también fundamental para tener una comunicación eficaz, porque la gente, y tú no me lo vas a dejar mentir, con los chavos de eso de Lázaro Cárdenas, los jóvenes y los jóvenes de casi toda la República, que es muy posible que estén parecidos a los de Lázaro Cárdenas y de otras partes, lo que quieren ellos es autenticidad. Hace no mucho me tocó trabajar con jóvenes de Tlalmanalco, un municipio de acá del Estado de México, y una cosa que ellos quieren, que yo aprendí con jóvenes de un bachillerato, es que lo que quieren es que su punto de vista sea tomado en cuenta y ser tomado en cuenta de veras, no solamente de que les des el avión, porque hicimos un trabajo yo traté de formar lo que yo llamaba brigadas de género y agua, brigadas juveniles de género y agua, y lo que era a propósito de que ellos conocieran la situación del agua de su comunidad y con eso hicieran un trabajo de acuerdo a lo que ellos decidieran que hiciéramos para hacer un trabajo de sensibilización y concienciación en la comunidad respecto a la problemática del agua, ¿no? A pesar de que es un municipio que está en los, ¿cómo se dice cuando el agua baja de las montañas en los deslizamientos, pues los escurrimientos de agua, y que por eso mismo debería de ser una comunidad sin problemas de agua, tiene problemas de agua porque la estructura de agua potable no es buena, etcétera, etcétera. Y entonces ellos decidieron que iban a hacer una obra de teatro. Dije, ok, de una persona de la comunidad pudieron tener un guión que él ya tenía, le dijeron adelante y él aceptó dar su guión para trabajar y dijo que estaba de acuerdo en que se trabajara con el guión, los chavos iban a trabajar con el guión y lo iban o a respetar o a lo mejor lo iban a deshacer para rehacerlo, ya decidirían ellos, ¿no? Y yo le dije, ¿estás de acuerdo con eso, Jesús? Piénsalo bien porque esa es la condición. Dice, sí, no hay problema. Yo tuve que dejar de ir 2 semanas porque tenía otro proyecto y entonces a las 2 semanas que fui, de 25 chavos que tenía, yo me encontré que ya nada más me quedaban 5. ¿Qué pasó en esas 2 semanas? Que él, toda idea que ellos proponían para hacerle cambios al guión, no la aceptaba y él decía, no, así va el guión, y así va el guión, y así va el guión. Y entonces pues, los chavos se fueron yendo. Tuve que ir casa por casa, llamarlos nuevamente y les dije, no, perdón, regresen, denme chance de retomar el asunto, ¿no? Ya no querían. Cuando retomé el asunto, yo le dije a Jesús, si no quieres que toquemos tu guión, está bien, se vale. Es tu derecho y es tu guión y se vale. Pero si es así, dinos para buscar otro guión o hacemos uno nuestro nosotros, pero porque de otra forma lo que yo requiero es que haya apertura de tu parte. Tú habías dicho que sí estabas de acuerdo en que sí iba a tocar el guión. Dice, ok, ya no me meto, mejor me voy, entonces hagan lo que quieran con el guión, no tengo problema. Y entonces yo lo que hice fue que empecé a tomar en cuenta todos los puntos de vista. Me decían, es que esa es una locura, a lo mejor es una tontería lo que digo, Víctor, pero si decimos aquí esto puede ser mejor, probémoslo. Y lo probaban y ellos mismos se decían, no, eso no sirve, y lo cambiaban y todo esto. La mayor parte de las cosas que proponían, luego ellos mismos las rechazaban y las hacían. Pero una cosa que por lo que yo logré que no solo los 25 se quedaran, sino luego se incorporaran 5 más, fue que una cosa que aprendí con ellos es que los chavos quieren que su voz sea no solamente tomada en cuenta, no solamente escuchada, sino tomada en cuenta, puesta en práctica. Yo dije, ustedes pónganla en práctica. Y los chavos respondieron muy bien, chavos y chavas, porque sus puntos de vista eran tomados en cuenta, eran escuchados y tomados en cuenta. No quieren solamente que les demos el avión, no quieren que les digamos sí te escucho, sino que realmente lo que dicen ellos luego se ha puesto en práctica. Y entonces van a saber que sí fueron tomados en cuenta. Las comunidades no quieren que nada más les demos el avión, quieren que lo que nos dicen que requieren, realmente luego les llevemos propuestas concretas para hacer esto y entonces podrán decir que sí la comunicación se dio. Por eso una cuestión fundamental en la comunicación es la autenticidad. No vayan a decir aquello en lo que no creen, por favor. Vayan y comuniquen cosas de las que ustedes están convencidas y convencidos. Si no, se les va a notar. Se les va a notar, de verdad. Se les va a notar que no creen en lo que están diciendo. Se les va a notar que es impostado, que es un poco actuado, que es hasta fingido. Y la gente no te lo cree. Perdón, hasta por la radio, Adolfo no me dejará mentir. Uno pensaría que porque estoy en la radio y no me ven, puedo tirarles cualquier choro. No es cierto. Te detectan y te dicen, no, eso que estás diciendo, Adolfo, la verdad es que no te lo creo, te llaman y te dicen, o cosas por el estilo. Frente a frente, con mayor razón, la gente te detecta, te huele si estás tratando de mentirles.
vayan a comunicarse de manera genuina, vayan a decir lo que ustedes realmente creen. Si lo que ustedes realmente creen no coincide con lo que cree la comunidad, está bien. La comunidad va a decir, no, no estamos de acuerdo contigo, ok, pero eres genuino. No nos vienes a mentir, ¿no? Entonces sí, la autenticidad es fundamental y ahí cabe con todas las letras cabe el no lo sé, Jairo. Se vale decir de pronto no lo sé y averigüémoslo juntos. Invítalos a averiguarlo juntos para que en todo caso lo vayan reconociendo juntos, ¿no? Entonces, y la gente te lo agradece, porque además es una forma de construir comunidad también, de construir conocimiento colectivo, ¿no? Ya no nada más conocimiento personal, sino conocimiento colectivo. Vamos a averiguarlo juntos, vamos a ver de qué se trata esto. Y lo averiguamos juntos, ¿vale? Fíjense cómo en los procesos de comunicación son tan complejos. El video de Conapred, en principio, a mí me parece, yo cuando lo vi la primera vez dije, es magnífico, pero luego vi eso, va a una velocidad que uno no le da tiempo de asimilar la información. Entonces, digamos que la forma de presentarlo no es la adecuada. Y luego, la otra cosa que ustedes dijeron tiene toda la razón, se tiene que buscar una forma de comunicarlo diferente a comunidades que no son urbanas, donde la apertura es menor y hay que comunicarlo de manera diferente. La información siendo sólida y aportando algo, de todas maneras, tiene que buscar formas diferentes de comunicar. Y uno cuando comunica tiene que estar al pendiente de todos esos detalles, porque son detalles importantes para comunicar. Cuando tú comunicas, Adolfo, si estás hablando con una persona que es de una zona urbana o de una zona rural, vas a hablar y te vas a comunicar de manera diferente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta eso siempre. Esa es una primera cuestión. Luego, respecto a los textos, el texto de Almadelia, por ejemplo, tiene la ventaja de que pone en la palestra, nos pone a discutir acerca del lenguaje incluyente, que es un tema que siempre, especialmente a los hombres, les duele y no quieren admitirlo porque dicen que es un exceso. Lo cierto está en que hay dos frases de ella que me parecen fundamentales. Al principio dice, el lenguaje es una convención, ¿no? Es decir, dos personas se ponen de acuerdo y le llaman de cierta manera a algo y luego se empezó a convertir en una palabra aceptada por todos. Luego entonces, si el lenguaje es una convención, no tendría por qué haber tanta oposición de la Real Academia para aceptar que el lenguaje fuera incluyente para que las mujeres se sintieran representadas, porque lo cierto está en que una cosa que decía una periodista que es bien cierto, porque un hombre argumentaba, cuando decimos todos, yo siento que estamos hablando de todas las personas. Y entonces una periodista le dice, ok, y entonces, ¿por qué cuando te dicen todas no te sientes representado? Tendrías que sentirte tan representado cuando se habla de todas como cuando se habla de todos, lo cual muestra claramente que el lenguaje ha sido un lenguaje masculinizado que merece, por la necesidad de las mujeres de estar representadas, merece ser mucho más equilibrado, ¿no? Y ahí hay que hacer un análisis, y me parece que pone eso en el tema y eso jala la atención. Uno puede o no estar de acuerdo en cómo lo presenta, pero lo cierto es que pone para discutir un tema que es bien interesante. Hay que discutir y hay que ver cómo es que logramos que el lenguaje sea un lenguaje aceptado también por las mujeres, en el que ellas se sientan representadas. Hasta ahora no es así, no es un lenguaje en el que se sientan representadas. Y además también aborda el tema de la desigualdad salarial, que también es una realidad. Luego, por otro lado, Jorge Cepeda y Pablo Iriart son dos periodistas de mucho tiempo. Uno ha sido reconocido como un periodista anti-AMLO desde siempre, que es Pablo Iriart, porque él fue director del periódico El Nacional en el sexenio de Salinas, y desde entonces fue bastante primero anti-Cárdenas y luego anti-AMLO. Entonces traen guerra casada entre ellos desde hace como 20 años, yo creo, ¿no? No se soportan el uno al otro y eso es evidente, ¿no? Incluso ahora que reconoce un mérito que dice lo de las pensiones, se lo atribuye al PAN. Cuando lo cierto es que lo de las pensiones lo impulsaron tanto PAN como PRD, como PT, como Morena, no, porque no estaba todavía en la Cámara cuando se lanzó aquello, pero fueron prácticamente todos los partidos que querían una reforma a las pensiones, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasa es que él hasta en eso, hasta en reconocer un mérito, se lo atribuye al PAN. Ahí se ve cómo no lo quiere. Y Cepeda ha sido siempre reconocido como un columnista pro AMLO, pero muy crítico. No es de los que lo apapacha, sino que dice, aquí te equivocas y aquí está bien. Lo que él dice, a veces AMLO parece el enemigo de sí mismo, es decir,
él mismo se queda atorado en discusiones inútiles que si con el Reforma, cuando tendría que ver cosas más fuertes. Eso, muchos nos damos cuenta de eso, pero eso es parte un poco de la propia personalidad de Andrés Manuel, que él es terco, necio, y entonces, pues, él tiene sus ideas y de ahí no lo sacan, y es así, ¿no? Ya ni siquiera tiene caso. Incluso él ya sabe que no debe de opinar acerca de los temas de feminicidios y mujeres, porque no sabe del tema. Ni sabe ni le interesa el tema de feminicidios, ni de equidad de género, ni de medio ambiente. Y los periodistas ya saben y van y le preguntan de eso, y perdón, pero el tonto ahí va y contesta. Cuando tendría que hacer lo que hace en salud, mandarlos a que les contestara Olga Sánchez Cordero, que sí sabe del asunto, u otros, ¿no? Pero es parte de su personalidad, él es así, ahí comete errores, comete aciertos, como todos los seres humanos. Al final, cuando nos comunicamos, ningún ser humano que yo conozca es totalmente infalible, todos nos equivocamos, pero hay que tratar permanentemente, como vimos, de comunicarnos de tal forma que seamos mucho más precisos y sobre todo, les digo, mucho más auténticos para que la gente sí se quede con nosotros, ¿no? Y entonces nos vemos.